Mi familia, bendiciones a todos. Les amo y les bendigo en el nombre de Jesús. Mi nombre es Joan Rosario y para mí siempre es un placer poder estar aquí con ustedes. Estamos aprendiendo, estamos creyéndole a Dios para poder entrar en las cosas de Dios, en las cosas más profundas de Dios. A la misma vez, acordándonos de los fundamentos de la palabra de Dios para no olvidarnos, porque a veces ciertas cosas que son tan simples nos olvidamos y no lo ponemos en práctica. Y ahí como que las cosas como que no conectan en el espíritu, pero siempre queremos mantenernos al tanto, como dice en Josué 1:8, meditar en la palabra de Dios día y noche para poder hacer lo que la palabra de Dios nos dice, nos enseña. Y siempre debemos estar leyendo la palabra, pensando en la palabra, meditando la palabra de Dios, asegurándonos que nos estamos alineando con la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestro fundamento, es nuestra vida, es como un manual de vida para nosotros, porque nosotros le pertenecemos al reino de Dios. Somos los hijos de Dios, somos hijos del Rey y tenemos que entender que aunque vivimos en este mundo, aunque vivimos en este mundo, nosotros no somos de este mundo. Nosotros no le pertenecemos a este mundo, las leyes de este mundo, la cultura de este mundo, todo lo que se mueve en este mundo en sí no debe de ser como nosotros nos movemos. Nosotros tenemos que aprender a vivir en este mundo, pero seguir moviéndonos de acuerdo al mover del Espíritu, de acuerdo al mover del reino de Dios. Y el reino de Dios tiene leyes, el reino de Dios tiene prácticas, el reino de Dios tiene su manera de hacer las cosas. Y nosotros tenemos que escudriñar la palabra de Dios para poder entender este reino de Dios que debe ser nuestra responsabilidad, manifestar el reino de Dios aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque esta tierra está en tinieblas. La única luz que existe aquí es el pueblo de Dios, es el reino de Dios que se está manifestando a través del creyente, a través de la iglesia. Yo sé que hay muchas personas, especialmente aquí en los Estados Unidos, que dicen, no, a mí no me gusta la iglesia, no me gusta la iglesia. Pero aunque a ti no te guste la iglesia, tenemos que entender que fue por la iglesia, que son las personas. Jesús murió por la iglesia. La iglesia es el plan de Dios. Y sabes que no importa cuánto se tarde la asignación, la iglesia va a ser purificada. La iglesia se va a presentar como una novia limpia y pura, porque fue Jesús quien murió por el cuerpo de Cristo, por su novia. Y el plan de Dios con la iglesia se va a establecer, se va a cumplir. Y yo creo que debemos todos nosotros empezar a declarar que nosotros amamos la iglesia, porque cuando declaramos que nosotros amamos a la iglesia, declaramos que nosotros amamos lo que Jesús ama. Cuando nosotros decimos, a mí no me gusta la iglesia, ¿sabes qué? Si tú eres creyente, tú eres parte de la iglesia. Y cuando tú dices, no me gusta la iglesia, eso dice que tú no te gustas a ti mismo, porque tú eres la iglesia. La iglesia no es un edificio. La iglesia que es la persona que ha recibido a Cristo como Jesús, como Señor y Salvador. Que ha recibido a Jesús como Señor y Salvador. Somos la iglesia y tenemos que declarar el amor que tenemos por la iglesia y tenemos que buscar cómo rendirnos más y más al Espíritu Santo para que esta iglesia imperfecta, porque no somos perfectos, pero mientras nos metemos más y más con el Espíritu Santo va a purificar su iglesia, va a cambiar la iglesia, va a preparar. Eso es lo que está pasando en este día, en este tiempo. Dios está preparando a la novia para la venida de Jesús, para la venida de su novio. Dios nos está preparando, por eso es que los pastores nos tenemos que levantar, tenemos que predicar la palabra, tenemos que predicar la verdad, tenemos que enseñar al pueblo la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, a través de la iglesia, a través de los pastores, que son pastores sinceros, a través de los profetas, los evangelistas, los maestros, todos los que están en ministerio, nos tenemos que rendir completamente al Señor. Porque es parte de nuestra responsabilidad trabajar con el Espíritu Santo para preparar la iglesia para recibir a su novio. Eso es sumamente importante. Y pues yo declaro que yo amo a la iglesia. Yo amo a la iglesia, yo te amo a ti, yo amo a los creyentes. Aunque la iglesia es imperfecta y falla en muchas áreas,
pero yo declaro mi amor por la iglesia de Jesucristo, porque Jesucristo amó tanto a la iglesia que Él murió por la iglesia para poder purificar la iglesia. Cada persona que pone su fe en Jesús se convierte en su iglesia. Amén. Bueno, vamos a aprender un poco aquí sobre la oración en este tiempo. Vamos a hablar sobre cómo recibir respuestas a nuestras oraciones, ¿ok? Nosotros hemos hablado sobre las cosas que son un estorbo para la oración, por ejemplo, falta de perdón, pecado, vida de pecado, duda, diferentes cosas que la Biblia habla específicamente que es un estorbo para la oración. Pero ya cuando nosotros hemos tratado con esas cosas que son estorbo, queremos enfocar nuestra oración para poder recibir la respuesta de nuestra oración. Ahora, yo he usado este ejemplo y espero que el Espíritu Santo me ayude con el vocabulario para poder acordarme de la palabra. Pero cuando uno tiene una luz y la luz está amplia, puede iluminar. Con luz, la luz ilumina, pero cuando uno agarra esa luz o una luz y la enfoca y se hace un laser, ese laser, no sé si se dice en español láser, ese laser, esa luz que está enfocada, puede cortar, puede hacer cirugía, tiene un poder diferente. La oración es así, es luz. Pero cuando nosotros aprendemos a enfocar nuestra fe, enfocar nuestra oración, esa oración y esa fe va a tener un poder mayor para poder cumplir o puede hacer más, ¿ok? Puede hacer más. Marcos 11:24 dice, por tanto digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. También en Santiago 1, versos 6 al 8 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Al presentar esta lección estamos asumiendo que usted es una persona que está en la palabra de Dios y sabe cómo basar su vida en oración y en las promesas de Dios. Algo que no debemos olvidar si queremos que nuestra oración sea efectiva es caminar siempre en el amor de Dios y perdonar a los que nos ofenden. ¿Ok? Obviamente, cuando tú deseas que tus oraciones sean contestadas, sabemos que tenemos que vivir una vida que está en línea con el corazón de Dios, caminar en amor, perdonar, cosas básicas para entender que no queremos estorbo en nuestra oración, no queremos estorbo en la petición que le estamos presentando al Padre. ¿Ok? Segunda de Corintios, capítulo 1, verso 20 nos dice, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Eso significa que en sí no hay nada bueno que Dios no nos va a conceder cuando nuestras vidas están en línea con Él y cuando nosotros pedimos de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a la voluntad de Dios. En Dios sus promesas son en Él sí y en Él, amén. Si tú llegas al Señor, al trono del Padre y dices, Señor, yo pido por sanidad en mi cuerpo, Él no va a decir, no, tú no mereces sanidad. En Él, sus promesas son sí y amén. Señor, necesito un cambio en mi vida. Señor, necesito un trabajo nuevo. Señor, necesito tu ayuda en esta situación. Sus promesas son amén. Sus promesas son sí y amén. Y eso es algo tan poderoso. Entender, me dan ganas de llorar, que no importa tu pasado, que no importa la vida que tú viviste antes de Jesús, no importa en las áreas que tú le has fallado al Señor en tu vida. Cuando tú llegas al Señor, cuando tú llegas a su cruz, cuando tú dices, Padre, perdóname de mi pecado. Señor, yo pido que me des una vida nueva, que Él es tan amoroso que Él responde a esa oración y Él te da vida nueva, Él te da un nuevo comienzo. Y vamos a decir que viviste una vida muy fea en el pasado y quizás
estabas completamente separado de Dios, pero cuando tú en sinceridad regresas al Señor, Él inmediatamente abre la puerta para tú poder recibir todas las bendiciones de Dios, todas sus promesas, porque Él es un buen Padre, Él es un Dios tan y tan amoroso, que Él sabe cómo limpiar el pecado y cómo darle a una persona una nueva vida. Y sus promesas son sí, sus promesas son amén para cada creyente. Pues con esa confianza es que nosotros oramos. Oramos en confianza, entendiendo que sus promesas son sí y en Él amén. ¿Ok? Principios que queremos poner en práctica. Número 1, queremos aprender a ser específico en lo que pedimos. Ser específico. El ejemplo, puedes estar orando y decir, bueno, Señor, bendíceme, bendíceme. Y caminas en la calle y encuentras $10 y dices, wow, Señor, gracias por bendecirme. Pero quizás en ese día necesitabas la bendición de sanidad, pero no pediste sanidad. Simplemente dijiste, Señor, bendíceme. Queremos que nuestras oraciones sean específicas. Señor, yo pido que tú sanes mi cuerpo del dolor que tengo en la rodilla izquierda. Señor, yo pido en el nombre de Jesús, Señor, que tú salves a mis hijos. Señor, yo pido en el nombre de Jesús, Señor, que tú me ayudes a encontrar un nuevo trabajo, Señor. Y yo prometo que cuando empiece este trabajo voy a ser fiel con mis diezmos. Ahí estás siendo específico en tu oración y eso es muy importante. Santiago capítulo 4, verso 3 dice, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Tenemos que ser específicos en nuestra oración, pero también aprender a pedir específicamente y pedir buscando ser una bendición, deseando ser generoso en la bendición. Cuando recibes la bendición de Dios, que vas a tener un espíritu generoso para poder bendecir a otros. No estamos pidiendo solamente para nuestros deleites, nuestros gastos, no solamente para nosotros poder hacer lo que nosotros queramos hacer, pero entender la importancia de orar y pedir específicamente para ser de bendición. Y no solamente para malgastar. ¿Ok? Hebreos 11, verso 1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando nosotros oramos específicamente, nosotros podemos saber que Dios ha contestado nuestra oración porque nosotros hicimos una petición específica. Si yo digo, Señor, bendíceme, eso puede significar 1000 cosas, pero cuando yo digo, Señor, yo pido que tú le ministres a esta persona en este momento, tiene esta necesidad, y después la persona te llama y te dice, mira cómo Dios me ayudó en esto y lo otro, tú sabes que Dios respondió a tu oración porque tú le pediste algo específicamente. Para saber si recibimos respuesta a nuestra oración, tenemos que saber exactamente lo que estamos pidiendo. Un cazador tiene mayor probabilidad de cazar un pájaro cuando le dispara a uno en específico. Sin ser específico no hay fe, porque fe es la sustancia de las cosas que se esperan. Cuando el ciego Bartimeo vino donde Jesús, él le preguntó, ¿qué quieres que te haga? Marcos 10, verso 51. A esto Jesús le llamó fe en el verso 52. Él fue específico. Obviamente Jesús podía ver que Bartimeo era ciego, pero él le pidió a Bartimeo que le pidiera específicamente lo que él deseaba de Jesús, y fue así. Segundo, para recibir nuestra petición la respuesta a nuestra oración, tenemos que recibir por fe. Tenemos que recibir por fe. Oras por algo de acuerdo a la voluntad de Dios. En tu corazón recibe por fe y declarando y creyendo en tu corazón, ya está hecho, ya está hecho. Con mis hijas, durante los años, yo tengo hijas que tienen 13 y 11 años, y yo veía cómo el diablo estaba tratando de desenfocarlas y tenía como que yo oraba, pero todavía tenía como ansiedad y temor.
Hasta que llegó el momento que Dios me dijo, estás funcionando en temor y tú no puedes vivir en ese temor, Joan. Y yo me acuerdo específicamente un día que estaba yo orando y empecé a llorar porque yo oí el Espíritu Santo que me dijo, tienes que soltar a tus hijas y dármelas a mí. Ponlas en mi altar. Dámelas, ponlas en mi altar y no la quites del altar. Y yo lloré porque Dios me permitió que yo pudiera ver cómo el temor estaba presente en mi conciencia y en mi corazón cuando pensaba de mis hijas. Estaba orando, pero había un temor ahí que no estaba permitiendo que la fe trabajara en esa situación. Y desde ese día yo diría que eso fue como un año atrás, año y medio. El cambio que yo he visto en mis hijas, el cambio, las veo orando más, las veo, especialmente la grande, la que tiene 13 años, la veo buscando a Dios. Y ella me confiesa, sí, hay días que yo me descarrío, hay momentos que yo hago cosas que no están bien, pero siento que el Espíritu Santo me corrige. Y yo le hablo plenamente, yo le hablo muy sinceramente, pero después que yo comparto con ellas, yo no sigo en temor. Yo ahora en mi vida estoy caminando asegurada que la voluntad de Dios va a manifestarse en la vida de mis hijas. No tengo un temor, yo lo voy a ver y lo sé en el nombre de Jesús, porque ya yo lo he recibido por fe. Santiago dice que pedir con fe es no dudar nada. Pedir con fe es no dudar nada. Vamos a pensar eso por un momento. Cuando pedimos en fe sin dudar. Tener una seguridad en su corazón de que Dios le oye y le va a dar las cosas que son de acuerdo a su voluntad. Primera de Juan 14 y 15. Jesús nos enseñó en Marcos 11, 24 que todo lo que pidamos en oración debemos creer que ya lo hemos recibido y después nos vendrá. Aquí tú empiezas a llamar las cosas que no son como si fuesen. Yo siempre me acuerdo que mi papá, el apóstol Naum Rosario, siempre desde chiquita, él siempre decía, llama las cosas que no son como si fuesen, llama las cosas que no son como si fuesen, llama las cosas que no son como si fuesen. Y es algo que lo hemos oído toda la vida, pero por alguna razón nos olvidamos. ¿Qué es lo que tú tienes que llamar como si ya estuviera manifestado? Quizás ese hijo descarriado, hombre de Dios, mujer de Dios, y están fumando y están en las gangas y están en la calle, están haciendo esto y no quieren nada con Dios. Buenos días, amor, buenos días, mujer de Dios, buenos días, hombre de Dios. Tú vas a caminar en el propósito que Dios tiene para ti. Yo te amo, yo te bendigo en el nombre de Jesús. Y estamos llamando las cosas que en vez de, ay, mira, bobo, estúpido, arrogante, tú no quieres nada que ver con Dios y todo lo que Dios ha hecho por ti, tú eres un irrespetuoso, no sirves para nada. Y ahí estamos declarando muerte, no estamos declarando vida. Y claro, lo que nosotros declaramos es lo que vamos a manifestar, es lo que vamos a ver. No importa lo que vemos, tenemos que declarar y llamar las cosas que no son como si fuesen. Esto es hecho por medio de la confesión continua de la palabra de Dios. Continua. Aquí no termina todo. Hay algo más que hay para hacer, que hacer para recibir de Dios. Nosotros declaramos, right, por fe. Nosotros pedimos específicamente, recibimos por fe. Pero número 3, no te olvidas atar al diablo. Atar el poder del diablo. Es que yo no quiero darle atención, es que yo no quiero enfocarme en el diablo. No es tanto uno enfocarse en el diablo, es uno estar atento. Uno estar, en inglés se dice aware, estar al tanto que tú sabes que él está tratando de meterse o moverse en una situación. Y cuando tú ves que él está tratando de meterse o mover en una situación, diablo, yo te reprendo en el nombre de Jesús. Yo ato tu poder en el nombre de Jesús. Yo declaro la palabra de Dios sobre mi cuerpo y todo dolor, toda artritis,
lo que sea, yo declaro sanidad en mi cuerpo. Ya yo fui sanada por las llagas de Cristo Jesús y yo recibo mi sanidad y yo ato el poder del diablo en el nombre de Jesús. Yo declaro vida, yo declaro poder. Sí, todo esto funciona junto. Declaramos, oramos, recibimos por fe, llamamos las cosas que no son como si fuesen, atamos el poder del diablo. Todas esas cosas trabajan juntas, ¿ver? Para nosotros poder recibir la bendición de Dios, para recibir la respuesta de nuestras oraciones. ¿Ok? En Santiago 4, verso 7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Hay poder en someternos a Dios. Hay poder en caminar en obediencia. Y yo sé que yo siempre estoy diciendo lo mismo. Caminar en obediencia. Alíñate con la voluntad de Dios. Alíñate con el corazón de Dios. Alíñate con la voluntad de Dios. Ten un corazón obediente. Y cuando tú te sometes a Dios, ahora tu vida tiene poder para poder resistir al diablo. En el área que sea, no importa. Tienes el poder para resistir el poder del diablo en tu vida, porque es el plan de Dios, es el deseo de Dios que nosotros vivamos en una victoria constante cada día de nuestras vidas. Si el Señor te bendice con 80, 90, 100 años, que cada día tú puedas vivir esa vida de victoria en Cristo Jesús. Y parte de ejercer la autoridad que nosotros tenemos es que declarar la palabra de Dios y atar el poder del diablo. La palabra en Marcos 16, verso 17 dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. La palabra nos dice que si yo creo en Jesús, yo puedo recibir el poder del Espíritu Santo para poder echar fuera demonios. Eso significa que tenemos la autoridad para atar el poder del diablo, no importa la situación. Muchos cristianos no saben que Satanás es el enemigo de Dios y no quiere que los cristianos reciban algo de Dios, porque esto le trae gloria a Dios. Tú recibir la respuesta a tu oración trae gloria a Dios y el diablo no desea eso. Aunque todas las cosas nos han sido dadas, él se opone a que las recibamos. Si nos sometemos a Dios, tenemos autoridad sobre el diablo y él huirá de nosotros. Ordénale al diablo que suelte lo que ya Dios le dio. Recuerde que él es terco. Por lo tanto, no basta con hacerlo una vez. Hágalo hasta que sienta la victoria en su espíritu. Yo tuve que aprender esto. Porque cuando yo salí de la casa de mi papá, cuando yo empecé mi vida como adulta, el diablo vino para destruir, para arrebatar, para matarme, para robar todo lo que yo tenía. Y yo tuve que aprender en un momento, yo tengo que atar al diablo, yo tengo que pelear esta buena batalla de la fe. Y es a través de los valles de la vida que yo me he aprendido a pararme con autoridad y con poder. Aprende y ejerce la autoridad que tú tienes en el nombre de Jesús. Número 4, desata las fuerzas del cielo. Ya se me va el tiempo. No son todos espíritus ministradores, Santo Padre. No son todos espíritus ministradores enviados para servicio, favor de los que serán herederos de la salvación. Hebreos 1:14. Eso está declarando que todos los que son herederos de salvación, los espíritus ministradores son enviados para nuestro servicio. También la palabra nos dice en Salmo 103, verso 20, dice: bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo la voz de su precepto. Los ángeles se mueven con la voz de Dios. Los ángeles se mueven. Nosotros podemos declarar que los ángeles se muevan. Cuando nosotros estamos orando, Señor, yo pido en el nombre de Jesús que tus ángeles vayan y traigan a esta iglesia las personas que tú has declarado. Las personas que tú has declarado en el nombre de Jesús, trae, Señor, trae las vidas a esta iglesia, trae las vidas que vengan del norte, del sur, del este, del oeste. Yo ato el poder del enemigo que quiere evitar que las personas vengan. Yo declaro una cosecha de almas en el nombre de Jesús, y ángeles de Dios traigan las vidas. Amén. Los ángeles son espíritus de Dios
quienes tienen la tarea de servirnos a nosotros. Ellos obedecen la palabra de Dios y están siempre listos para este trabajo. Después de ordenarle al diablo que saque las manos de sus finanzas, por ejemplo, envíe los ángeles para que las hagan venir. En el nombre de Jesús, como te dije anteriormente, estas cosas trabajan juntas, ¿ok? Todas trabajan juntas. Finalmente, número 5, tenemos que dar gracias por la respuesta. Constantemente dar gracias. Cuando pienses en la situación, Señor, te doy gracias por mi sanidad. Señor, gracias por esta situación que está resuelta. Gracias, Señor, por tu provisión. Gracias, gracias, gracias. Romanos 4, verso 20 y 21 dice, tampoco dudó, hablando de Abraham, por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. Se fortaleció en fe. Se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso Dios para hacer todo lo que había prometido. Eso es poderoso. Abraham se mantuvo dando gloria a Dios, dando gracias hasta que él estuvo plenamente convencido que Dios era poderoso para hacer todo lo que Dios había prometido. Y sabemos que obviamente Sara no podía tener hijos ya, el esposo no podía tener hijos, Abraham, pero Abraham estuvo plenamente convencido que Dios tenía el poder para cambiar esa situación y obviamente Dios lo hizo. Pero como en la espera, Abraham se mantuvo fuerte dando gracias a Dios, dando gracias a Dios, dando gloria a Dios, dando gloria a Dios. La expresión más alta de su fe es darle gracias a Dios, aun cuando usted no ve nada en lo natural. Es aquí donde peleamos la batalla de la fe y nuestra fe se perfecciona hasta que lo que usted ha pedido se materializa en el mundo natural. Abraham hizo esto hasta que quedó plenamente convencido de que Dios es poderoso para hacer todas las cosas, todo lo que había prometido. Y yo quiero que pienses esto también, aunque tus ojos no lo vean, las oraciones que tú estás declarando sobre tu familia, sobre tus hijos, sobre tus nietos. Quizás es posible que te vayas con el Señor, pero espero que cuando te vayas con el Señor te vayas plenamente convencido que la palabra de Dios, aún con tus hijos y con tus nietos y con tus bisnietos, que la palabra de Dios se va a cumplir, que la palabra de Dios no va a regresar a él vacía, que esa palabra va a ser exactamente lo que Dios declaró que va a pasar. Y puedes tener esa confianza. Yo, aunque si veo las promesas aquí, mientras estoy aquí, amén. Pero aun cuando yo me vaya con el Señor, yo sé que las oraciones que yo estoy declarando van a seguir moviéndose en el mundo hasta el momento que se manifieste, hasta el momento que esa palabra se cumpla. Porque Dios no puede mentir. Dios no puede mentir. Y yo sé que Él quiere levantar un pueblo de fe, un pueblo santo, un pueblo de búsqueda, un pueblo de obediencia al Señor. Amén. Y le pedimos a Dios que nos ayude a enfocar nuestras oraciones, que nos ayude a alinear nuestro corazón con Él para poder recibir la respuesta a nuestras oraciones. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por la sabiduría que tú nos das en tu palabra, Señor. Posiblemente, si no nos hubieras dejado este mapa, este manual, no pudiéramos navegar, no pudiéramos movernos, pero tú fuiste tan sabio de dejarnos tu palabra y además de tu palabra también nos dejaste tu Espíritu Santo para que ministre a nuestros corazones, para que nos guíe, para que nos dé entendimiento, para que nos explique y nos revele la palabra de Dios. Espíritu Santo, gracias por estar aquí con nosotros. Espíritu Santo, gracias por ayudarnos. Espíritu Santo, gracias por llenarnos y pedimos que nos llenes aún más. Espíritu Santo, danos sabiduría cuando estamos orando, cuando estamos buscando la voluntad de Dios. Danos sabiduría. Y pedimos, Padre, ahora mismo
que nos enseñe, Señor, cómo ser específico en nuestras oraciones, Señor, que podamos sacar toda duda de nuestro corazón y podamos recibir la respuesta por fe, sin dudar. Señor, danos el denuedo para atar el poder del diablo, Señor. Danos, Señor, la confianza para desatar las fuerzas del cielo, para activar los ángeles, Señor. Y, Señor, siempre ayúdanos a recordarnos que debemos estar viviendo dando gracias por la respuesta en cada momento. Es un placer, es un privilegio poder orar, poder estar delante de tu trono. Y damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Les amo, mi familia, les bendigo. Pido que nos visite al website. Si quieres mandarnos un correo, si quieres sembrar una semilla, si quieres mandar una petición de oración, queremos estar parados en fe contigo, con tu familia, en lo que tú le estás creyendo a Dios, porque sabemos que Dios puede hacer aún más de lo que pensamos o imaginamos. Les amo, les bendigo y hasta la próxima vez declaramos que la gloria de Dios se está manifestando sobre nosotros y está cambiando nuestras vidas. Les amo. Chao.